Mi esposa dijo en la cena familiar, antes los hombres aguantaban más, ahora, con una simple infidelidad, se ponen a llorar. La expuse frente a todos y la dejé en ridículo pidiéndole el divorcio. Estoy contando esto porque todavía me cuesta creer la forma en que terminó mi matrimonio. Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que iba a terminar sentado frente a toda mi familia, escuchando a mi esposa hablar de la infidelidad como si fuera una pequeña molestia que un hombre debería soportar, probablemente no le habría creído. Lo más irónico es que, en ese momento, yo era precisamente un hombre que estaba intentando salvar su matrimonio después de descubrir que su esposa le había sido infiel. Y ella lo sabía. Mi esposa se llama Patricia. Patricia y yo nos conocimos cuando éramos bastante jóvenes. No voy a decir que nuestra historia comenzó como una película romántica. Éramos dos personas jóvenes que se conocieron, comenzaron a salir y, con el tiempo, terminaron enamorándose. Nuestra relación avanzó bastante rápido. Cuando Patricia quedó embarazada, ambos éramos jóvenes y nos encontramos frente a una situación para la que ninguno de los dos estaba completamente preparado. Teníamos muchas dudas. No sabíamos exactamente qué iba a ocurrir con nuestras vidas. Pero decidimos casarnos. En ese momento pensamos que era lo correcto. No quiero decir que Patricia y yo nos casamos únicamente porque estaba embarazada. Ya existía una relación. Nos queríamos. Habíamos hablado de un futuro juntos. El embarazo simplemente hizo que todo ocurriera mucho más rápido de lo que habíamos planeado. Nos casamos jóvenes. Con el tiempo nació nuestro hijo. Actualmente tiene 5 años. Y puedo decir que ser padre fue lo mejor que me ha ocurrido en la vida. La llegada de mi hijo cambió completamente nuestras prioridades. Patricia y yo tuvimos que aprender a ser adultos mientras todavía estábamos aprendiendo a ser pareja. No siempre fue fácil. Tuvimos discusiones. Tuvimos problemas económicos. Pasamos por épocas complicadas. Pero también tuvimos momentos muy buenos. Construimos una vida juntos. Durante varios años pensé que nuestro matrimonio era estable. No perfecto, pero estable. Y creo que eso es importante aclararlo porque, después de lo que ocurrió, muchas personas podrían pensar que Patricia y yo llevábamos años odiándonos. No era así. Al menos yo no lo veía de esa manera. Teníamos una familia. Una casa. Un hijo. Responsabilidades. Rutinas. También teníamos buenos momentos. Por eso, cuando descubrí la infidelidad de Patricia, sentí que todo lo que había construido se derrumbaba de repente. No voy a explicar exactamente cómo descubrí lo que estaba ocurriendo. No quiero entrar en detalles que considero innecesarios. Pero sí puedo decir que encontré suficiente evidencia para saber que no se trataba de una sospecha. No era una confusión. No era un mensaje malinterpretado. Mi esposa había tenido una relación con otro hombre. Cuando la confronté, inicialmente intentó minimizar lo ocurrido. Después comenzó a llorar. Yo también lloré. No me da vergüenza decirlo. Lloré porque estaba completamente destruido. No sabía qué hacer. Durante años había pensado que Patricia era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Y de repente estaba sentado frente a ella intentando entender por qué había hecho algo así. Le pregunté cuánto tiempo había durado. Le pregunté por qué. Le pregunté si estaba enamorada de él. Cada pregunta me hacía sentir peor. Patricia finalmente admitió que había cometido un error. Me dijo que lo sentía. Me pidió perdón. Me aseguró que no quería perder nuestra familia. Yo estaba completamente confundido. Una parte de mí quería terminar la relación inmediatamente. Otra parte pensaba en nuestro hijo. Tenía 5 años. No quería que creciera en medio de una separación conflictiva. No quería que sus padres dejaran de hablarse. No quería que tuviera que dividir su tiempo entre 2 casas. Y, sobre todo, no quería tomar una decisión impulsiva que pudiera afectar su vida para siempre. Patricia aprovechó ese momento para pedirme que intentáramos salvar el matrimonio. Me dijo que estaba arrepentida. Que había cometido un error.
Que no volvería a ocurrir. Yo le dije que no sabía si podía perdonarla. Ella me respondió que no esperaba que lo hiciera inmediatamente. Me pidió que fuéramos a terapia. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo necesario para recuperar mi confianza. Finalmente acepté. No porque hubiera olvidado lo que había ocurrido. Tampoco porque estuviera seguro de que quería continuar casado con ella. Acepté porque quería intentar encontrar una solución. Por nuestro hijo. Y también porque, en el fondo, todavía amaba a Patricia. Eso es algo que muchas personas no entienden. Cuando alguien te traiciona, no necesariamente dejas de amarlo automáticamente. Puedes estar profundamente herido y, al mismo tiempo, seguir sintiendo cariño por esa persona. Es una contradicción terrible. La terapia comenzó. Durante las primeras sesiones fue complicado. Yo estaba lleno de preguntas. Patricia tenía que responderlas. Había días en los que parecía realmente arrepentida. Otros días simplemente quería evitar hablar del tema. Yo le expliqué que recuperar la confianza no iba a ser rápido. Ella aceptó. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar. Pero yo seguía herido. Había momentos en los que cualquier pequeño detalle me hacía recordar lo ocurrido. Una canción. Un mensaje. Una conversación. Una simple discusión. Todo podía hacer que volviera a sentir lo mismo. Patricia decía que necesitaba dejar el pasado atrás. Yo le respondía que para ella el pasado era el día en que había decidido terminar la relación con aquel hombre. Para mí, el pasado era cada vez que recordaba que había estado con él. No era fácil. Aún así, seguimos intentando. No sé si fue la decisión correcta. Hasta el día de hoy sigo preguntándomelo. Pero en ese momento consideré que valía la pena intentarlo. Por nuestro hijo. Por nuestra familia. Y porque yo todavía tenía sentimientos por mi esposa. Unas semanas después ocurrió algo que terminó siendo mucho más importante de lo que imaginábamos. La familia de Patricia organizó una cena. Era una reunión relativamente normal. Había varios familiares. Algunos primos. Tíos. Hermanos. También estaban nuestros padres. Nuestro hijo se quedó en casa esa noche. La cena comenzó de manera tranquila. Había comida en la mesa y varias conversaciones al mismo tiempo. En algún momento alguien mencionó a una prima de Patricia. La mujer se había divorciado recientemente. El tema comenzó porque alguien preguntó cómo estaba. Según lo que nos contaron, el divorcio había sido bastante complicado. El esposo de la prima tenía un carácter muy difícil. Era una persona que reaccionaba de manera exagerada ante cualquier problema. Según la familia, podía pasar rápidamente de estar tranquilo a gritar. Había discusiones constantes. Finalmente, después de varios años de problemas, la mujer había decidido divorciarse. Algunos familiares comenzaron a hablar sobre la situación. Una de las personas en la mesa comentó que probablemente había sido lo mejor. Otro familiar dijo que algunas personas no sabían controlar sus emociones. Alguien más mencionó que, si una relación se convertía en una situación de violencia verbal constante, era mejor terminarla. Yo permanecía en silencio. No tenía mucho que decir sobre el divorcio de una persona que apenas conocía. Pero entonces la conversación cambió. Alguien comentó que los divorcios eran cada vez más comunes. Otro familiar dijo que las parejas jóvenes parecían tener menos paciencia que las generaciones anteriores. Fue entonces cuando Patricia intervino. Ella estaba sentada a mi lado. Yo no estaba prestando demasiada atención a la conversación hasta que escuché sus palabras. Patricia dijo: antes los hombres aguantaban más. Varias personas dejaron de hablar. Ella continuó: ahora con una simple infidelidad se ponen a llorar. Sentí que algo dentro de mí se detenía. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miré a Patricia. Ella parecía completamente tranquila. Incluso tenía una expresión de seguridad. Le pregunté: ¿qué dijiste? Patricia me miró. Parecía no entender por qué estaba sorprendido.
repitió. Que antes los hombres aguantaban más. Yo seguía mirándola. Entonces añadió. Ahora cualquier cosa es motivo para divorciarse. Yo sentí que la sangre me hervía. No podía creer la ironía de aquella situación. La mujer que estaba sentada a mi lado había sido infiel. Yo había descubierto la traición. Había llorado. Había pasado noches sin dormir. Había cuestionado mi propio valor. Había considerado abandonar mi matrimonio. Y, aún así, había decidido intentar salvar nuestra relación. Había aceptado acudir a terapia. Había intentado perdonarla. Había decidido permanecer a su lado por nuestra familia. Y ahora ella estaba sentada frente a todos hablando de los hombres que se quejaban por una infidelidad. Una simple infidelidad. Esa expresión se quedó dando vueltas en mi cabeza. La familia continuó hablando. Algunas personas estuvieron de acuerdo con ella. Una tía dijo que las parejas jóvenes eran demasiado sensibles. Otro familiar comentó que antiguamente los matrimonios duraban más porque las personas estaban dispuestas a soportar los problemas. Yo permanecía completamente callado. Patricia continuó. Dijo que muchas mujeres de generaciones anteriores habían soportado cosas mucho peores y que los hombres de ahora no tenían la misma fortaleza. Yo sentía que cada palabra era una bofetada. Pero también había algo más. Patricia sabía perfectamente lo que yo había vivido. Ella sabía que su infidelidad me había destruido. Sabía que había llorado. Sabía que había pasado semanas intentando decidir si podía continuar con ella. Sabía que había aceptado terapia. Y sabía que la razón principal por la que había decidido darle una oportunidad era nuestro hijo. Y aún así, estaba hablando de las infidelidades como si fueran un pequeño inconveniente que un hombre debería superar sin quejarse. En ese momento entendí algo. Patricia podía decir lo que quisiera. Podía intentar convencer a su familia de que los hombres de antes eran más fuertes. Podía decir que las generaciones actuales eran demasiado sensibles. Pero yo conocía la verdad. Y ella también. Yo sabía exactamente lo que había ocurrido. Sabía quién había sido infiel. Sabía quién había llorado. Sabía quién había pedido una oportunidad. Y sabía quién había aceptado ir a terapia para intentar reconstruir un matrimonio que no había destruido. Todos los presentes seguían conversando. Patricia parecía sentirse completamente cómoda. Entonces alguien volvió a mencionar el divorcio de la prima. La conversación giró nuevamente alrededor de los motivos por los que una persona debería abandonar un matrimonio. Y Patricia volvió a decir que antes la gente tenía más capacidad para soportar las dificultades. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía permanecer callado. No después de escucharla decir aquello. No después de todo lo que había ocurrido entre nosotros. Y, sobre todo, no después de que ella hubiera decidido hablar de mi situación frente a toda su familia como si yo fuera el hombre débil de la historia. Respiré profundamente. Miré a Patricia. Y finalmente decidí que había llegado el momento de decir algo. Pero antes de responderle, pensé en una cosa. Si Patricia quería hablar de hombres que lloraban por una infidelidad, entonces probablemente debía estar preparada para recordar delante de todos quién había sido realmente la persona que había provocado aquellas lágrimas. Y esta vez, yo no iba a protegerla. La mesa quedó en silencio durante unos segundos. Yo había escuchado a Patricia hablar de los hombres de antes. De los hombres que, según ella, soportaban las infidelidades sin quejarse. De los hombres que no lloraban. De los hombres que, supuestamente, tenían más fortaleza. Y, mientras ella hablaba, yo pensaba en una sola cosa. Si ella quería hablar de cómo eran los hombres de antes, entonces también podía hablar de cómo eran las mujeres de antes. Así que finalmente decidí responder. Miré a Patricia y dije. Bueno, es que también las mujeres de antes eran buenas mujeres. Hoy en día a los hombres nos toca pura zorra infiel. La reacción fue inmediata. Patricia se quedó completamente inmóvil. Algunas personas abrieron los ojos. Otros bajaron la mirada. Yo sabía perfectamente lo que acababa de decir.
No estaba orgulloso de haber utilizado esa palabra. Pero, en ese momento, estaba cansado. Cansado de escuchar a mi esposa hablar de las infidelidades como si fueran algo insignificante. Cansado de escuchar que los hombres de ahora éramos débiles por no aceptar una traición. Y, sobre todo, cansado de que la persona que había provocado mi dolor estuviera sentada frente a mí diciendo que yo debería haberlo soportado sin quejarme. Patricia reaccionó inmediatamente. ¿Qué acabas de decir? Le respondí que había escuchado perfectamente. Ella me llamó estúpido. Me preguntó cómo podía hablar así de las mujeres. Yo le respondí. ¿Y tú cómo puedes hablar así de los hombres que son engañados? La discusión comenzó a subir de tono. Ya no estábamos hablando de la prima de Patricia. Ya no estábamos hablando del divorcio de aquella pareja. Ahora estábamos hablando de nosotros. De nuestro matrimonio. De su infidelidad. De todo lo que había ocurrido. Patricia comenzó a decir que yo estaba utilizando una situación privada para atacarla frente a su familia. Le respondí que ella había sido quien había convertido mi dolor en un ejemplo durante una conversación familiar. Me dijo que yo estaba exagerando. Entonces le pregunté. ¿Una simple infidelidad? Patricia se quedó callada. Le repetí la frase. Eso dijiste. Ella comenzó a llorar. Me dijo que no había querido decirlo de esa manera. Le respondí que sí había querido. Que había hablado de los hombres como si fuéramos débiles por llorar después de ser engañados. Entonces le pregunté qué esperaba que hiciera yo. ¿Que sonriera? ¿Que le agradeciera? ¿Que fingiera que no había pasado nada? Patricia dijo que yo había aceptado intentar salvar nuestro matrimonio. Le respondí. Sí. Porque pensé que estabas arrepentida. Ella me preguntó qué quería decir. Le dije que había pasado semanas intentando reconstruir la confianza. Había aceptado ir a terapia. Había intentado perdonarla. Y, mientras yo hacía todo eso, ella estaba sentada frente a su familia diciendo que un hombre debería aguantar una infidelidad sin llorar. Patricia comenzó a gritar. Yo también. La familia intentaba intervenir. Algunos familiares le pedían a Patricia que se calmara. Otros me pedían que dejara de discutir. Pero ya no había manera de detener aquella conversación. Durante semanas había guardado muchas cosas. Y finalmente salieron todas. Le dije que estaba cansado. Que ya no quería continuar. Patricia me preguntó si estaba terminando nuestro matrimonio por una discusión. Le respondí. No. Hice una pausa. Estoy terminando nuestro matrimonio porque me fuiste infiel. La discusión de esta noche simplemente me hizo entender que nunca comprendiste lo que me hiciste. Patricia se quedó completamente callada. Yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una especie de claridad. Durante meses había intentado salvar algo que quizá ya estaba muerto. Había permanecido en aquel matrimonio por nuestro hijo. Había intentado convencerme de que podía volver a confiar. Pero esa noche comprendí que no podía. Así que dije. Quiero el divorcio. Patricia me miró. Pensó que estaba hablando en serio. Me preguntó si realmente iba a hacer eso. Le respondí que sí. Ella intentó mantener una actitud fuerte. Dijo que estaba bien. Que si eso era lo que yo quería, entonces podía hacerlo. Incluso llegó a decir que ella tampoco necesitaba estar con un hombre que no sabía perdonar. Pero su actitud no duró demasiado. Cuando comenzó a comprender que realmente estaba decidido, su expresión cambió. La discusión terminó. La cena terminó. Y esa misma noche regresé a casa con una decisión tomada. Mi matrimonio había terminado. Los días siguientes fueron complicados. La noticia del divorcio se extendió rápidamente entre nuestras familias. Y, como suele ocurrir en estos casos, todos comenzaron a tener una opinión. Algunos familiares estaban de mi lado. Decían que Patricia había sido infiel y que yo había hecho más que suficiente intentando salvar el matrimonio. Otros decían que ambos habíamos actuado mal.
Consideraban que yo había sido demasiado agresivo con mis palabras y que Patricia había cometido un error del que supuestamente estaba arrepentida. La familia de Patricia, naturalmente, estaba más dividida. Algunos defendían su comportamiento. Otros le decían que había sido una estupidez arriesgar su matrimonio de esa manera. Yo no quería discutir con nadie. Ya había tomado mi decisión. Solo quería terminar el proceso y continuar con mi vida. Pero entonces apareció otro problema. Patricia comenzó a hablar sobre la división de nuestros bienes. Me dijo que, cuando terminara el divorcio, quería la mitad de todo. Yo le respondí que eso no funcionaría de esa manera. Patricia me preguntó qué quería decir. Le recordé que, cuando nos casamos, habíamos firmado un acuerdo de separación de bienes. Cada uno conservaría sus propiedades y sus bienes personales. No habría una división automática de todo lo que habíamos adquirido individualmente. Patricia se quedó callada. Creo que había olvidado completamente ese detalle. O quizá nunca había considerado que nuestra relación pudiera terminar. Me preguntó si realmente no recibiría la mitad de mis bienes. Le respondí que no. No porque quisiera dejarla sin nada, sino porque habíamos acordado legalmente cómo se manejarían nuestros bienes en caso de divorcio. Y ambos habíamos firmado. Fue entonces cuando Patricia comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Durante nuestra relación había dependido económicamente de mí en varios aspectos. Después de la separación, su situación se volvió mucho más complicada. No tenía ingresos suficientes para mantener el mismo nivel de vida. Y, además, estaba el tema de nuestro hijo. Patricia comenzó a tener miedo. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Una noche me llamó. Me pidió que nos viéramos. Acepté porque quería hablar sobre nuestro hijo. Cuando llegué, Patricia comenzó a llorar. Me dijo que había cometido un error. Yo le respondí que eso ya lo sabía. Entonces me pidió perdón. Me dijo que no quería perderme. Que no quería que nuestra familia se destruyera. Yo le respondí que nuestra familia se había destruido el día que decidió serme infiel. Ella negó con la cabeza. Me dijo que podía perdonarla. Que podía humillarla si quería. Y entonces pronunció una frase que nunca olvidaré. Humíllame, pero no me dejes. Te necesito. Me quedé mirándola. Aquella frase me dolió. No porque quisiera regresar con ella, sino porque me hizo entender algo. Ahora que estaba perdiendo la estabilidad que tenía, estaba dispuesta a suplicarme. Ahora que estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones, quería que yo la salvara. Pero cuando yo había estado destruido por su infidelidad, ella no había pensado en mí. Por eso le respondí. Eso hubieras pensado cuando me fuiste infiel. Patricia comenzó a llorar. Me dijo que estaba arrepentida. Le respondí que quizá realmente estaba arrepentida. Pero ya era demasiado tarde. Yo había pasado demasiado tiempo intentando reconstruir la relación. Había dado una oportunidad. Había aceptado ir a terapia. Había intentado continuar. Pero finalmente había comprendido que no quería pasar el resto de mi vida preguntándome si podía confiar en mi esposa. El divorcio continuó. Fue un proceso difícil. Hubo discusiones sobre el dinero. Hubo abogados. Hubo momentos en los que parecía que nunca terminaría. Pero finalmente llegó el día. Nuestro matrimonio terminó legalmente. No hubo una gran celebración. No sentí felicidad. Tampoco sentí satisfacción. Simplemente sentí alivio. Había terminado una etapa de mi vida. En cuanto a nuestro hijo, las cosas fueron diferentes. Ambos queríamos estar presentes en su vida. Pero durante el proceso se evaluó nuestra situación económica y familiar. Patricia no tenía ingresos suficientes para hacerse cargo de todos los gastos necesarios para mantenerlo. Yo tenía un trabajo estable y podía ofrecerle una vivienda y las condiciones necesarias. Después de revisar la situación, se me otorgó la custodia principal de nuestro hijo. Patricia conservó sus derechos de convivencia y continuó siendo su madre. Yo nunca intenté alejarla de él.
Mi hijo no tenía la culpa de nuestros problemas. Y, a pesar de todo lo ocurrido, nunca quise utilizarlo como una herramienta para castigar a Patricia. Hoy mi hijo vive conmigo. Tiene 5 años y, afortunadamente, es demasiado pequeño para comprender completamente todo lo que ocurrió entre sus padres. Yo intento protegerlo de los problemas de los adultos. Cuando crezca, decidiré qué necesita saber y cómo explicárselo. No quiero que crezca odiando a su madre. Pero tampoco quiero que aprenda que una persona debe soportar una traición en silencio para demostrar que es fuerte. Aquella noche, Patricia dijo que los hombres de antes aguantaban más. Quizá tenga razón en algo. Tal vez antes muchas personas soportaban cosas que hoy ya no estamos dispuestos a soportar. Pero para mí eso no es una cuestión de fortaleza. Yo no creo que un hombre sea más fuerte por quedarse en un matrimonio donde ha sido traicionado. Tampoco creo que llorar te haga débil. Lloré cuando descubrí la infidelidad de Patricia. Lloré porque estaba herido. Lloré porque amaba a mi esposa. Lloré porque tenía miedo de perder a mi familia. Pero también tuve la fuerza suficiente para aceptar que nuestro matrimonio ya no podía continuar. Mi hijo necesitaba un padre que pudiera darle estabilidad. Y yo necesitaba recuperar mi propia vida. Patricia quiso que yo creyera que el problema era mi incapacidad para soportar una infidelidad. Pero al final comprendí que el verdadero problema no fue que ella me engañara. Fue que, después de hacerlo, yo intenté darle una oportunidad y ella nunca comprendió realmente lo que había destruido. Cuando finalmente terminó nuestro matrimonio, perdí una esposa. Pero recuperé mi tranquilidad. Y, sobre todo, pude enseñarle a mi hijo algo que espero que recuerde cuando sea adulto. Que nadie está obligado a permanecer en un lugar donde no es respetado. Ni siquiera cuando todavía ama a la persona que lo lastimó.